Buenos días chicos, ¿cómo han estado? Espero muy bien. Bueno, en este videito les voy a realizar la explicación de la última guía del año de geometría en vista pues de que algunos compañeritos han estado juiciosos adelantando, aprovechando el tiempo al máximo. Entonces les voy a mandar el videito. Si ya han hecho la guía pueden hacer retroalimentación y si no la han elaborado entonces pues les sirve de explicación, ¿cierto? En esta última guía lo que vamos a trabajar son las conversiones de medidas, las medidas de longitud, de capacidad, de masa y de superficie. Recuerden entonces que las unidades de longitud son aquellas que me sirven para medir la longitud de un objeto, ¿cierto? De cosas pequeñas como lo es un marcador o un lapicero, o de cosas más grandes como lo es un salón, un patio, un estadio, ¿cierto? O la distancia que recorre un ciclista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, las unidades de capacidad son para yo medir la capacidad que tiene un recipiente de albergar un líquido, ¿cierto? Entonces ya hablamos de litros, ya hablamos, por ejemplo, de una gaseosa de 3 litros y medio, entonces esa es la capacidad del recipiente, 3 litros y medio. Hablamos de garrafas como que pueden almacenar hasta 20 litros, hasta 40 litros, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora tenemos las unidades de masa, donde estas nos sirven para pesar objetos, para pesar personas, para pesar comida, ¿cierto? Para pesar animales, para pesar plantas, el café, ¿cierto? Y también tenemos las unidades de superficie. Estas unidades de superficie van elevadas al cuadrado, ya que las unidades de superficie me sirven para medir el área, para medir el espacio que hay, por ejemplo, en un salón de clase, que hay en un patio, que hay en una alcoba, que hay en un baño, ¿cierto? O que hay en un terreno para sembrar. Entonces yo allí mido la superficie. Como con esa superficie yo utilizo varias medidas, por eso está elevado al cuadrado. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos entonces las unidades de longitud. Las unidades de longitud tienen un patrón de medida que es el metro. Esa es la unidad base, como lo explica en la tablita. A partir del metro se desprenden los submúltiplos y los múltiplos. Los submúltiplos son las unidades más pequeñas que el metro, como lo son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y unas unidades más grandes que son los múltiplos, las cuales son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Tenemos entonces que en un kilómetro hay 1000 metros, en un hectómetro hay 100 metros y en un decámetro hay 10 metros. Un metro tiene 10 decímetros, un metro tiene 100 centímetros y un metro tiene 1000 milímetros. Tenemos entonces que para la conversión de las unidades de longitud voy a hacer uso de esta escalita que yo se las puse al final de la guía, ¿cierto? Les puse la escalita para cada una de las unidades que vamos a ver en este momento. Tenemos entonces que para la conversión se hace el siguiente proceso. Para expresar una medida de orden superior, es decir, una medida mayor a una medida menor, se multiplica por 10, por 100 y por 1000, tantos saltos como tú des hasta llegar a esa medida, ¿cierto? Y si yo voy de una medida menor a una medida mayor, divido entre 10, entre 100, entre 1000, de acuerdo a los saltos que tú vas dando. Si por ejemplo, aquí tengo por 10, por 10, por 10, ¿eso qué me quiere decir? Si yo doy un saltico, multiplico por 10, pero si tengo que dar dos saltos, entonces ¿yo qué hago? Yo multiplico por 100, porque ya son dos ceros. Si tengo que dar tres saltos, multiplico por 1000, porque ya son tres ceros, y lo mismo pasa con la división, ¿sí? Tenemos este ejemplo entonces. Al expresar 267 centímetros en metros, se tiene en cuenta que se va a pasar de una unidad inferior a una superior y que un metro tiene 100 centímetros. Por lo tanto, tengo que dividir, porque voy de una unidad menor, como lo es el centímetro, a una unidad mayor, como lo es el metro. ¿Cuántos saltos tengo que dar para llegar de centímetros a metros? Tengo que dar 1 y tengo que dar 2. Como doy 2, entonces son dos ceros, por lo tanto tengo que dividir entre 100. Al hacer esta división por múltiplos de 10, que es simplemente correr las cifras y poner una coma, como son dos ceros, entonces cuento dos cifras y coloco la coma y me queda que 267 centímetros es igual a 2.67 metros.
Listo. Eso es todo lo que hay que saber del proceso de conversión de medidas. Es muy sencillo, solamente estar atentos a qué medidas me están pidiendo, en qué lo tengo que expresar para poder saber por cuánto tengo que multiplicar o por cuánto tengo que dividir. Ahora tenemos las unidades de capacidad. Tenemos pues que en las unidades de capacidad la unidad base es el litro. Se desprenden unos submúltiplos que son las unidades más pequeñas que el litro, como lo son el mililitro, el centilitro y el decilitro. Y tengo unos múltiplos que son las medidas más grandes que el litro, como lo son el decalitro, el hectolitro y el kilolitro. Muy bien, y esas son sus representaciones, esas siglas que están allí. Para la conversión de las unidades de capacidad, que recuerden que la capacidad es para yo ver un recipiente, qué capacidad tiene de albergar un líquido, ¿cierto? Tenemos entonces esta escalita. Yo también se las puse ahí al final de la guía. En esa escalita podemos ver que el mismo proceso, si voy de una unidad mayor a una unidad menor, multiplico por 10, por 100, por 1000. Si voy de una unidad menor a una mayor, divido entre 10, entre 100 y entre 1000. Aquí está muy bien explicadito. Me dice entonces un ejemplo. ¿Cuántos centilitros hay en 750 mililitros? Se debe dividir 750 entre 10. ¿Por qué? Porque me están diciendo que convierta mililitros a centilitros. Como voy de una unidad menor a una unidad mayor, tengo que dividir. ¿Cuántos saltos doy? Un saltico. Lo mismo acá, vean. Un saltico hasta llegar a centilitros. Como doy un saltico, eso me quiere decir que es un cero. Eso me quiere decir que tengo que dividir 750 entre 10 y eso me queda que es igual a 75 centilitros. Ahora tenemos las unidades de masa. El mismo proceso de conversión. También les puse la escalita allí en la guía. Esa escalita para yo basarme para los ejercicios que tengo que resolver. Es el mismo proceso, solamente que me cambian los nombres. Ya sabemos que la unidad base de las unidades de masa es el gramo. Ya saben que las unidades de masa son para pesar, ¿cierto? Para pesar la masa de un objeto, de una persona, de una cosa. Tenemos entonces que las unidades menores que el gramo se llaman submúltiplos, las cuales son el decigramo, el centigramo y el miligramo. Y tenemos entonces también que las unidades mayores, que son los múltiplos, son el decagramo, el hectogramo y el kilogramo. Es el mismo proceso de conversión. Si yo tengo que ir de una unidad mayor a una unidad menor, multiplico por cuántos saltos tenga que dar. Si doy 2 saltos, entonces son 2 ceros, es decir que multiplico por 100. Si doy 3 saltos, son 3 ceros, multiplico por 1000. Habrán casos de que de 5 saltos son 5 ceros, es decir que multiplico por 100.000, ¿sí? Es el mismo proceso para estas unidades de medida, simplemente que lo que cambian son los nombres y el objeto de cada unidad, ¿cierto? Que uno es para medir distancias, para medir longitudes, el otro es para medir las capacidades de recipientes y el otro es para medir la masa de objetos y personas. Listo, muy bien. Y para dividir lo mismo, de una unidad menor a una mayor, divido entre 10, 100, 1000. Ahora, muy bien, tenemos entonces un ejemplo que me dice a cuántos centígramos equivalen 38 gramos. ¿Cómo se pasa de una unidad mayor a una menor? Se multiplica. Del gramo al centigramo hay 2 unidades, así que se debe de multiplicar 38 por 100. Ya sabemos entonces que como hay 2 unidades del gramo al centigramo, entonces ¿qué hago? 1 y 2, es decir, 2 saltos, 2 unidades, es decir, por 100, 38 por 100 es igual a 3800 centigramos, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces tenemos acá una nota que lo que les decía, para las unidades de longitud, capacidad y masa, la conversión es la misma, se multiplica por 10, 100, 1000 si voy de mayor a menor y se divide entre 10, 100, 1000 si voy de menor a mayor. Ahora vamos a analizar las unidades de superficie. Como les hablaba
explicaba yo, las unidades de superficie ya se hablan al cuadrado, donde tenemos que la unidad base es el metro al cuadrado. Tenemos que unos son múltiplos, los cuales son el decímetro al cuadrado, el centímetro al cuadrado y el milímetro al cuadrado. Y tenemos unos múltiplos, las mayores, que son el decámetro al cuadrado, el hectómetro al cuadrado y el kilómetro al cuadrado. Muy bien. Ahora, es el mismo proceso. Si voy de una unidad mayor a una unidad menor, multiplico. Si voy de una unidad menor a una unidad mayor, divido. Recuerden que yo también les puse las escalitas de las unidades de superficie. ¿Cuál es la diferencia acá en este proceso, chicos? La diferencia es que no voy de 10 en 10, sino que voy de 100 en 100. Entonces, si hay dos unidades de diferencia, entonces tengo que multiplicar o dividir por 10.000. Si hay 3 unidades de diferencia, tengo que multiplicar o dividir entre 1.000.000, ¿cierto? Va aumentando, no de 0 en 0, sino de 2 ceros en 2 ceros, ¿sí? Dependiendo la cantidad de saltos que yo tenga que hacer para llegar de la unidad que tengo a la unidad que me están pidiendo en el ejercicio. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. Convertir 88 metros al cuadrado a milímetros al cuadrado. Se tiene en cuenta que se va a convertir de una unidad mayor a una unidad inferior, o es decir, menor. Por lo tanto, se debe multiplicar porque vamos de mayor a menor. ¿Por cuánto? Voy a analizar cuántos saltos tengo que dar desde el metro al milímetro. Tengo que dar 1, 2 y 3. Es decir, que voy contando 2, 4 y 6 ceros. Como son 6 ceros, tengo que multiplicar por 1.000.000, es decir, que en 88 metros al cuadrado hay 88 millones de milímetros al cuadrado. Ese sería el proceso, pues, para la superficie. Recuerden, por favor, hacer uso de las escalitas que les puse de conversión, que la encuentran aquí al final de la hojita. ¿Sí? La pueden recortar, no importa. Si llegue la hojita recortada, no importa, para que lo puedan realizar mucho mejor los ejercicios. Buscan en las páginas cada uno de los ejercicios que deben de resolver. Recuerde que aquí les puse los numerales que deben de hacer para que no hagan todo lo que hay en el libro, sino solamente esos numerales que están allí. Bueno, espero que les sirva mucho el videito de explicación, que estén muy bien y un feliz día.